Hola chicos, ¿cómo les va? Esta semana en Ciencias Sociales vamos a trabajar sobre el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas y su participación en la Confederación. Luego, su derrocamiento, o sea, el famoso pronunciamiento de Urquiza. Y vamos a ver qué es lo que desarrolló Urquiza, ¿sí?, en la Confederación durante ese tiempo de gobierno. ¿Sí? Si Buenos Aires estaba de acuerdo o no. ¿Sí? El famoso Pacto de San Nicolás, Acuerdo de San Nicolás, y la confección de la primera Constitución Nacional. Vamos a explicar las actividades que corresponden al 8 de octubre. Vamos a trabajar el tema que dice de título las autonomías provinciales. Para eso vamos a leer el texto que les escribí acá y luego las páginas del libro. Dice, durante un tiempo las provincias asumieron su autonomía, es decir, que gobernaron a sí mismas como si fueran pequeños estados. Al frente del gobierno de cada provincia se encontraba un caudillo, que era un líder que contaba con el apoyo del pueblo y tenía sus propios ejércitos. La mayoría de los caudillos eran federales, es decir, que defendían el derecho de las provincias a gobernarse a sí mismas. Esto implicaba, entre otras cosas, manejar sus propios recursos económicos y sus asuntos políticos. Para ello, para ello el gobierno central debía existir, pero solo para encargarse de manejar las relaciones exteriores, o sea, los asuntos relacionados con los demás países. La posición contraria eran los centralistas o unitarios. Ellos querían un país que tuviera un gobierno central con el poder suficiente para manejar los asuntos políticos y económicos de todas las provincias. Además, pretendían un ejército nacional en lugar de varios ejércitos provinciales. Si bien había unitarios y federales tanto en las provincias del interior como en Buenos Aires, los primeros eran mayoría en la ciudad de Buenos Aires, mientras que los federales predominaban en el interior y en las áreas rurales bonaerenses. Esta oposición y la existencia de un Estado central no implicaron la separación completa de las provincias. Todas creían que la unidad llegaría en algún momento y de hecho muchas veces los estados provinciales se manejaron por medio de pactos. A través de estos pactos o tratados se establecieron límites, se regularon los asuntos de los recursos naturales y también se formaron alianzas defensivas. Rosas gobernó Buenos Aires por primera vez en 1829 y en 1832. En 1831 firmó el Pacto Federal con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Este acuerdo la creó la Confederación Argentina. Cada provincia mantenía su independencia, pero se comprometía a aliarse en caso de ataques exteriores e interiores y a convocar a un Congreso Constituyente que asegurara un sistema federal de gobierno. Ese mismo año fue capturado José María Paz, líder de los unitarios. Poco a poco fueron cayendo los gobiernos unitarios de las provincias. Había triunfado el pensamiento federal. Bueno, ahora vamos a leer las páginas 232 y 233 del manual. Dice, las autoridades provinciales. Luego de declarar la independencia en el territorio que había formado parte del Virreinato del Río de la Plata, se produjeron varios enfrentamientos para determinar cuál sería la nueva forma de gobierno. Los unitarios querían un poder central que concentrara las decisiones políticas, mientras que los federales aspiraban a que cada provincia pudiera resolver sus asuntos, es decir, conservar su autonomía. En 1820 las provincias se organizaron como estados independientes que decidían sus propias leyes y gobierno, pero mantenían acuerdos y tratados con las demás regiones del territorio. En 1835, Juan Manuel de Rosas asumió por segunda vez la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
esta vez fortaleció su influencia a partir de la suma del poder público, que implicaba el control absoluto de las decisiones políticas. Además, utilizó a la mazorca para castigar a los opositores. Su autoridad consagró el proyecto federal y acordó con las provincias la organización de una confederación en la que Rosas quedaba a cargo del manejo de las relaciones exteriores. La economía en el territorio. La situación económica de las provincias había sido perjudicada por el ingreso de productos provenientes desde Europa, que tenían menor costo que las mercaderías locales. Para revertir la situación, Rosas impulsó la ley de aduana, cuyos objetivos principales eran proteger las producciones regionales y aliviar los conflictos entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Fomentar la independencia económica de la Confederación para no depender de los bienes atraídos desde el extranjero. A pesar de que la ley buscaba el crecimiento económico de todo el territorio, Buenos Aires siguió siendo la provincia más poderosa porque tenía el control del puerto y de la aduana, y su producción de carnes y cueros estaba destinada a la explotación. Bueno, esto es muy importante. Es algo para tener en cuenta. Acá al costado vamos a leer, vieron que había nombrado la mazorca, vamos a ver qué era la mazorca. La mazorca era un grupo con funciones similares a las de la policía, que recurría a la violencia para defender al gobierno de Rosas de sus opositores. Los federales usaban una cinta de color roja llamada divisa punzó, que servía para diferenciarse de los unitarios que tenían otro proyecto de organización política. Y ahí hay un cuadro donde dice que los integrantes de la mazorca utilizaban vestimentas rojas identificadas con el bando federal y portaban armas para reprimir a los opositores del gobierno. Después vamos a seguir analizando sobre eso. A ver, la siguiente página, la 133. Dice, enfrentamientos internos en la Confederación. Porque, a ver, pensemos. Cada provincia había decretado la ley de aduana para que todas las provincias se vieran beneficiadas, pero ¿cuál se vio más beneficiada? Buenos Aires, ¿sí? Y aparte, no todos estaban de acuerdo con la forma de gobierno federal. Había muchos opositores que eran unitarios. Dice, enfrentamientos internos en la Confederación. El pacto firmado entre las provincias que dio origen a la Confederación no resolvió las diferencias políticas que existían en el territorio. Durante la gobernación de Rosas, las diferencias entre unitarios y federales se sumaron los enfrentamientos contra Buenos Aires. El ejército de Rosas tuvo que enfocar la resistencia que se inició en Corrientes, liderada por el unitario Juan Lavalle, y a las tropas del caudillo federal Ángel Vicente Chacho Peñalosa, que desde La Rioja se oponía al centralismo de Buenos Aires. Además de los conflictos internos, Rosas se enfrentó con Francia e Inglaterra, que intentaron bloquear el puerto para exigir el libre comercio con las provincias, pero la resistencia de la Confederación consiguió que se levantara el bloqueo. Vieron que nosotros el 20 de noviembre celebramos en nuestro país el Día de la Soberanía y se conmemora lo que es los hechos ocurridos en la Vuelta de Obligado. Bueno, es precisamente sobre este hecho puntual, este conflicto que había. Si vemos el cuadro que está ahí, dice la batalla de Vuelta Obligado se produjo en las aguas del río Paraná a la altura del actual partido bonaerense de San Pedro. Bueno, pero como verán, había mucha gente que no estaba de acuerdo con toda esta situación, ¿sí? En general, del gobierno. Entonces se estaban formando focos de resistencia, ¿sí? Bueno, dice, justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos,
consideraba que el federalismo era la mejor forma de organizar el país. Sin embargo, comenzaron a surgir diferencias con Rosas, ya que éste demoraba la sanción de la Constitución Nacional y había prohibido la libre navegación de los ríos, que impedía a las provincias comerciar directamente con Europa. Las regiones que se oponían a la autoridad de Rosas se agruparon bajo el liderazgo de Urquiza y conformaron el Ejército Grande. Estas tropas enfrentaron al gobierno de Buenos Aires y el 3 de febrero de 1852, en la batalla de Caseros, los seguidores del caudillo entrerriano obtuvieron la victoria y pusieron fin al gobierno de Rosas, quien renunció y partió rumbo a Inglaterra. Ahí tenemos un cuadro donde muestran el Ejército Grande, estaba conformado por tropas provinciales y también contó con el apoyo de soldados brasileños y uruguayos. Bueno, una vez que leímos todo, ahí recién vamos a poder responder. Dice, ¿qué se creó a partir de la firma del Pacto Federal? ¿Sí? ¿Qué se conformó a partir de la firma del Pacto Federal? Van a buscar, ¿sí? Y se van a fijar. Van a decir qué es la suma del poder público, ¿sí? ¿A qué se refiere? Después van a pensar y van a responder por qué Rosas creó la ley de aduana, ¿sí? ¿Con qué fin? ¿Sí? ¿Cuáles eran sus objetivos? Y acá les pregunta si con ese acuerdo, con esa ley de aduanas, la provincia de Buenos Aires se vio beneficiada o no. ¿Sí? Bueno, después el punto D, les pido investigar sobre los hechos sucedidos en la denominada Vuelta de Obligado. ¿Sí? Quiero que busquen más información, que la que está ahí en el libro es poquita. Pueden buscar algún video, hay videos muy interesantes sobre eso. Igual, más adelante cuando sea la efeméride lo vamos a trabajar, pero quiero que ustedes investiguen. Después fíjense, pide quiénes conformaron el Ejército Grande. Ahí recién se los leí. Después van a ser los puntos de la página 133 del manual, que yo se los adjunté acá. ¿Qué dice? Van a tener que seleccionar la opción que corresponda. Juan Manuel de Rosas fue el gobernador de Entre Ríos o Buenos Aires. Él estaba encargado de las relaciones internas o externas de la Confederación. Ahí pista, recuerden la suma del poder público. Después dice, la ley de aduanas se creó para defender o perjudicar los productos locales y fomentar una dependencia o independencia de la economía de la Confederación. Ahí vamos a retomar y vamos a leer. Después van a responder, dice, ¿por qué el gobernador de Urquiza se enfrentó a Rosas? Porque, a ver, los dos eran federales, pero ¿qué era lo que provocó que Urquiza decida enfrentarse contra Rosas? Y bueno, van a decir, ¿cuál fue el resultado de la batalla entre Buenos Aires y las provincias? Estamos hablando de la batalla de Caseros, ¿sí? ¿Y qué pasó finalmente con Rosas? Bueno. Y el último punto que les dejo acá es un punto que quiero que ustedes reflexionen sobre él, ¿sí? Dice, lee el siguiente fragmento, dice, dos soldados, esto es un fragmento de un diario de la época. Dos soldados que tenían el fuego de una olla con brea tenían por consigna detener a las señoras y a las niñas que por descuido o dignidad no llevaban el distintivo federal y pegarles en la cabeza con brea caliente el moño punzó. La fuente es de Araos, lo que era la ciudad de Tucumán 80 años atrás. Lo que era la ciudad de Tucumán 80 años atrás, esto es de 1916. ¿Sí? Ustedes van a tener que escribir, ¿sí? ¿Quién escribió este relato? ¿Habrá sido unitario o federal? ¿Por qué? A ver,
En base a lo que estuvimos leyendo, ¿a ustedes qué les va a parecer? Si la persona que escribió este relato era unitario o federal, ¿sí? Según este relato, ¿el uso del cintillo punzó era obligatorio? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Y las señoras y niñas de relato serían partidarias de Rosas? ¿Por qué? A ver, para que nos lo lleven. ¿Serían partidarias de Rosas? ¿Y a qué organización podrían pertenecer los soldados mencionados en la fuente? ¿Qué formaban parte? ¿De qué? Y obvio van a tener que decir por qué. Nos vemos en la próxima actividad. Besos.